El placer de viajar. Con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Kelu Robles. Carmelo Jordá. Muy buenos días, tardes, noches o lo que sea cuando nos estéis escuchando. Bienvenidos a este nuevo episodio del placer de viajar, que es el último de la cuarta temporada. Y no penséis que hemos dejado así como la basurilla para el final, porque este sigue siendo el mejor podcast de viajes, en este caso desde que el 25 de noviembre de 1864 se publicase una apasionante novela de Julio Verne titulada Viaje al centro de la Tierra. Sí, y para quien esté pensando, estos se han ido al centro de la Tierra para contárnoslo. No, tanto no. No ha hecho falta, aunque si hubiera la posibilidad seguro que la buscaríamos y diríamos, aquí huele a azufre. A nosotros mientras nos inviten vamos a donde sea. Somos así los periodistas. Sí, la verdad es que sí. Bueno, este va a ser uno de los capítulos, yo diría, más originales de todos los episodios, que ya son bastantes a lo largo de 4 temporadas, así que se preparen los oyentes. No vamos a ir al centro de la Tierra, obviamente, pero sí que nos vamos a sumergir en las profundidades del cuerpo terrestre, o como queramos decirlo. ¿A ti te agobia, te da cosilla? No. No, a mí tampoco. A ver, a mí me da lo que me puede dar más cosillas el espacio. Es decir, o sea, como si se estrecha aquello, pues ya empiezo a agobiar, porque además como ya no estoy en mi mejor talla, pues a lo mejor, además si voy con las fotos, con la cámara de fotos, pues las estrecheces no me gustan mucho. Pero no, agobiarme no me agobia. Nunca he sentido así como una, uy, que esto no. Al contrario. Yo tampoco, pero sí puedo adelantar que en una de las experiencias que voy a contar fui con gente que pidió salir rápidamente. Yo también pedí una de salir rápidamente, pero no era una experiencia turística, sino un reportaje que hacíamos con la policía del subsuelo. Ah, qué interesante. Y resulta que el subsuelo de Madrid hace una calor que no se puede soportar. Y claro, imagínate también la humedad. Y entre eso y que tenía que ir agachado, porque las alcantarillas no están hechas para mi talla, que tampoco es que sea Sabonis, pero en fin, mi 1,80 pues ahí está, y que iba con el equipo de fotos ahí todo el peso, y llegó un momento en el que entre el dolor de espaldas, el calor, el agobio y tal, les dije a los señores policías que tan amablemente nos están acompañando, mira, yo ya de aquí ya no puedo pasar. Fue un poco ridículo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, hay que adaptarse. Hoy no vamos a tener que agacharnos, vamos a ir cómodos, fresquitos. ¿Nos ponemos el casco? Nos ponemos el casco. Te decía si nos poníamos el casco, pero igual para el primer lugar del que nos quieres hablar lo necesitamos. Hay que ponerse el casco minero, en este caso, porque el primer sitio del que quiero hablar es, por cierto, uno de los sitios que más me ha gustado de los últimos años de viajes y que más me ha sorprendido. Es decir, porque bueno, vas y sabes que eso es un sitio que está bien, pero que me gustó mucho, y es el Parque Minero de Almadén. Claro, dices, ¿te ha sorprendido tanto si es patrimonio de la humanidad o botarate? Y pues tienes un poco de razón, pero sí. Yo qué sé, no me esperaba una cosa tan chula. Es un sitio con muchísima historia, porque son minas que tienen miles de años de explotación y unos 2.000 años de explotación sistemática, es decir, de realmente trabajarse aquello de forma salvaje. Así que nos dieron allí un dato, que supongo que será verdad, ya que nos lo dieron, que es que 1/3 de todo el mercurio que se ha usado en el mundo procede de esas minas de Almadén, que a mí me parece una auténtica barbaridad. O sea, yo me quedé atónito. Ya, a mí no solo ya me llama la atención este dato, es que lleven miles de años explotándose, ya también me ha sorprendido bastante. Pasan ¿Sí? Algunas minas que tienen incluso, digamos, parte romana y tal. Eso claro. se puede ver en algún sitio. Bueno, me gustó mucho todo lo que había bajo tierra, por supuesto, pero también la parte que había sobre tierra. En este caso es un parque minero que tiene una arquitectura industrial del siglo XX que es preciosa. Además, sabes que a mí me gusta mucho la arquitectura industrial, pero en este caso era muy bonito. Tenía un centro de interpretación de la minería que estaba muy bien, pues con algunos detalles de información, con utensilios de los que se utilizan en las minas, que me gustaba. Pero claro, obviamente el plato fuerte era la visita a la mina, ¿no? Desde el primer momento que te ponías tu casco, que te metías en los ascensores estos que tienen un nombre especial que ahora no recuerdo. Las jaulas. Las jaulas que bajabas ahí, bajas un montón, y eso que en Almadén se ha llegado a excavar hasta 700 metros de profundidad, que es una auténtica barbaridad, pero la visita a la mina se hace como con unos 50 metros de profundidad, que sí, ya está bien también. Oye, antes de seguir, Almadén, ¿dónde está? Es verdad, no lo hemos dicho, qué desastre. Digo, yo para empezar, para saberlo yo, porque la verdad que de repente como que no sé dónde está. Almadén es una localidad de Ciudad Real, sí, más bien hacia el sur de la provincia,
y donde está toda esta tradición minera. Ciudad Real, hemos hablado aquí a veces de Ciudad Real, y realmente es una ciudad, es una provincia súper interesante, y esto yo creo que es uno de sus puntos más fuertes, de sus sitios más especiales. Joder, se me había olvidado completamente, lo das por hecho, como tú has estado y lo sabes. Bueno, os contaba, estábamos bajando, descendiendo en ese ascensor jaula con nuestro casco puesto, y había una cosa que realmente hizo, yo creo, la visita también un poco más especial, que es que el guía es un minero que había estado trabajando allí. Entonces, cuando la mina se cerró en su día, este hombre pues pasó a hacer estas cosas para seguir teniendo una forma de vida, y lo hacía muy bien para ser, para ser un minero, y esto iba a ser... Para provenir de otra Exacto, pero profesión, que no era un historiador, pero lo hacía muy bien, se explicaba muy bien, y luego lo hacía con una pasión porque esa era su mina. Y eso, pues hombre, es muy difícil de sustituir. Aparte de eso, bueno, pues paseas por muchas galerías, ves ahí un poco, hay distintas formas, te enseñan zonas en las que está, digamos, la mina hecha como en distintas épocas o de distintas épocas, lo cual es interesante. Y había alguna cosa especialmente impresionante. El Baritel de San Andrés, recuerdo, lo apunto al nombre para que no se me olvidase, que es una especie de cúpula enorme, pero enorme, de mampostería, y tiene dentro un malacate, que fíjate qué nombre más bonito, sí. Y eso es una estructura de madera que se usaba para aprovechar la fuerza de las mulas y con eso sacar el mineral al exterior. Pero, insisto, de verdad, era una cosa gigantesca, de un tamaño que dices, ¿esto cómo lo han podido hacer aquí? ¿Y cómo se ha quedado? Y era muy espectacular. Luego tiene algunas cosas en el exterior que están muy bien. Por ejemplo, hay una cosa que le llaman horno de Bustamante, que creo que no tiene nada que ver con el cantante, broma, jijijaja. Vale. Que es una construcción del siglo XVIII que servía para obtener el mercurio puro a partir del material no puro que se sacaba de la mina. Claro. Y es una cosa, era muy, muy, muy curioso. Hay también un museo del mercurio, era pequeñito, pero a mí me hizo mucha gracia porque es un material con cierta peculiaridad, ¿no? Bastante curioso. Y luego hay también, de más o menos la última, de las últimas etapas de las minas, un montón de instalaciones como industriales, así como oxidadas, llenas de color, maravillosamente fotogénicas, que, diríamos, a lo mejor dentro de la visita a la gente le llaman menos la atención, pero a mí me parecían fantásticas. A mí esa cosa como industrial, rumbrosa, me encanta y es muy fotogénica. Y bueno, no es lo más importante de la visita, pero bueno, me parece que también la complementa bastante. En resumidas cuentas, es un sitio fantástico que recomiendo muy mucho visitar. Lo voy a recordar cada vez que coja un termómetro y observe el mercurio. Ya no son de mercurio los termómetros. Ni siquiera esos que lo parecen. Bueno, los que lo eran antes, si es antiguo, sí, pero ahora ya no se pueden hacer. Ya son digitales. Y los incluso antes ya eran como de un liquidito que tenía mucha menos gracia que el mercurio. Digo, si no, cuando vaya a casa de mi abuela, miraré a ver si tiene un termómetro de mercurio. Cuando yo era niño se rompía el termómetro de mercurio y era maravilloso porque te quedabas con la bolita esa. Es verdad, es verdad. Bueno, pues el Parque Minero de Almadén, nos lo apuntamos. ¿Te toca, Kelu? Sí, estamos, claro, muy en clave minera, en realidad. Es que hay que aprovechar pues todo lo que tenemos de ese patrimonio industrial que nos ha dejado esta actividad. Y la verdad que la mina también fue lo que me llevó a este viaje bajo tierra que hice en Bogotá, en Colombia, muy cerquita de Bogotá, unos kilómetros, en Zipaquirá concretamente. Es una catedral de sal. Catedral de Sal es su nombre, concretamente, de origen también minero, de ahí se extraía este elemento tan importante para nuestra historia, de 1844, y es una construcción de verdad impresionante, merece mucho la pena. Yo tuve muy poco tiempo para recorrer los alrededores de Bogotá, fui solo a conocer la ciudad y aproveché que tenía una mañana libre para acercarme hasta la Catedral de Sal de Zipaquirá. Combina ingeniería, geología, arte y fe. O sea que estas dos últimas cuestiones son las que dan como el último giro a este monumento natural. Pero cuando dices que es catedral, no es que le dan ese nombre porque es así muy grandioso, sino que realmente es como una iglesia. Sí, a ver, es algo más que una iglesia, tiene componentes de iglesia. Digamos que la catedral, la mina, ha pasado por dos etapas, pero en ambas, lo que pasa que luego se han ido ampliando y reformando, los mineros pues sintieron que necesitaban tener ahí debajo tierra un lugar en el que rezar y bueno, pues dedicar su fe, ¿no? Estos momentos.
La catedral se amplió y hoy en día lo que nos encontramos pues pasa por diferentes etapas. Es de verdad impresionante, está la original, la primera, a 80 metros de profundidad, luego ya se volvió a reabrir, a ampliar, hoy llega hasta 180 metros de profundidad. Uy, qué horror. Y ahí nos encontraremos varios espacios. Uno que me sorprendió muchísimo fue recorrer las estaciones del Vía Crucis. Se hace un recorrido con diferentes altares, con diferentes esculturas realizadas en su mayoría por artistas colombianos, aunque también hay de otras partes del mundo. Esculturas, además, muy contemporáneas, con un punto abstracto, todas alegóricas a la religión, pero uno se imagina una escultura pues, más barroca o algo así, ¿no? Nos imaginaríamos más algo así. Y no es el caso, es una cosa más moderna, que invita a la fe, pero que tampoco quiere ser muy evidente. Y se van recorriendo todas las estaciones con diferentes tipos de información, donde se combina la información propia de la ingeniería y del trabajo de los mineros, información histórica también de lo que se ha hecho ahí en cada momento, con información religiosa según cada estación del Vía Crucis. Luego por ahí hay muchísimos más espacios, es gigante. Hay naves de nacimiento, vida, muerte y resurrección, también representando lo que son las etapas de la vida de Jesús. Una nave central de 16 metros de altura, o sea, 16 metros de altura, una vez estamos en una de las partes, claro, más profundas. Y todo recubierto en sal, lo cual también estos tonos de repente blanquecinos, como acristalados. Hay muy pocas catedrales de sal en el mundo, creo que hay otra en Polonia. Sí. Y bueno, y esta es también una de las más conocidas a nivel mundial. O sea, a mí me encantó, me sorprendió y también me sobrecogió porque había muchos devotos que visitaban la catedral, porque hoy queda pues sobre todo como eso, ya como un lugar de culto, con este extra también de lo interesante que es ver una formación ingeniera industrial de este tipo. Tiene esa mezcla, la verdad es que parece súper interesante. Es decir, me llama mucho más la atención que si fuese solo una de las dos cosas, fuese cual fuese. Me encantó. Sé que para el siguiente lugar que nos quieres recomendar me va a sonar porque está en un viaje que hicimos juntos. Efectivamente, porque se me ha ocurrido que un sitio que no podía faltar en esta recopilación eran los dos osarios que visité en la República Checa. Tú solo estuviste en uno. Es verdad. Pero yo estuve también en el segundo. Y está muy bien hablar de los dos porque son completamente distintos. Son dos lugares que no tienen nada que ver uno con el otro, a pesar de que la materia prima, si me permites el humor, es la misma. El primero de ellos estaba en Kutná-Hora, que como bien sabes es una ciudad muy interesante, que está como a 1 hora y pico de Praga. Es una ciudad muy pequeña, recuerdas, pero con muchas cosas que ver. Sí, con muy dos bonita. núcleos urbanos diferentes, dos catedrales. Era un origen sitio, minero también importante, minas de plata. Estaba relacionado con las minas. Y allí estaba el osario de Sedlec, que está bajo la iglesia y el cementerio de Todos los Santos. Entonces, este osario, en algún momento dado, hubo un loco, un artista loco, un loco artista, en fin, lo que decidamos, que decidió que eso había que darle como un toque especial, ¿no? Y entonces utilizó los miles y miles de huesos que hay por allí para crear una decoración. Si buscáis ahora, los que nos estáis escuchando, en Google, osario de Sedlec, veréis que efectivamente con huesos, con calaveras, con tibias, se hacen lámparas, se hacen como escudos, cuadros, por supuesto decoración como si fuera decoración arquitectónica, una cosa completamente enloquecida, que de hecho te deja como a mitad de camino entre la sorpresa, un punto incluso a lo mejor de desagrado, porque es como un show, no sé, es una cosa muy llamativa, que yo creo que no va a dejar indiferente a nadie, pero que desde luego hay que ver. No han llegado ni a contabilizar los huesos que hay ahí. Exacto, que es imposible. Hay una cantidad de huesos descomunal y es muy curioso. El segundo de los que quería hablar está en Brno, que es la segunda ciudad más grande de la República Checa. Es una ciudad, por cierto, muy interesante, con mucho más interés del que parece y del que la gente le suele otorgar, pero la verdad es que estaba muy bien. Y se descubrió hace como 10 años, una cosa, hace bastante poco, y está bajo la iglesia de Santiago, que es una iglesia en el centro de Brno. Dicen aquí, han calculado que hay restos de unas 50.000 personas, lo que lo convierte en el segundo osario más grande de Europa y solo lo superan las catacumbas de París, que hombre, París es que es un pelín más grande que Brno también, o sea, es decir, que es una auténtica salvajada. Y allí los huesos están amontonados
digamos, una vez se descubrió, se preparó también para poderlo visitar y están amontonados de formas, obviamente, mucho más sencillas. No hay decoración, no se hace decoración con ellos, pero sí que están hechos con cierto buen gusto, para que se me entienda de alguna forma. Es decir, tú vas paseando entre auténticas paredes hechas con huesos, con calaveras, con tal, y eso está hecho, creado, iluminado de una forma que la verdad es que te sobrecoge bastante, sin florituras, ¿eh? No hay exhibicionismo. No encontraremos las lámparas de Kundahora, ¿te acuerdas? No es eso. Hechas con huesos. Pero, o sea, no hay truculencia extra, pero sí que está, pues eso, con la iluminación, el hecho de que estás bajo tierra, la verdad es que era bastante sobrecogedor. A mí me llamaba más la atención en ese sentido, que el de Kundahora, porque el otro era como tan increíble que no te acabas de meter en situación, y allí sí que te sentías cerca de la parca, para que nos entendamos. Hombre, y ¿no? Además teniendo en cuenta que estás bajo tierra, entonces sí. Todo acompaña. Y a mí la verdad es que es un sitio que me gustó muchísimo. Si yo tuviese que elegir uno de los dos, elegiría el segundo, elegiría el de la iglesia Santa del de Brno, pero recomiendo visitar los dos porque además precisamente son tan diferentes, es como dos formas tan distintas de hacer lo mismo, que al final es lo mismo, que está muy bien. Y bueno, pues parte del turismo bajo tierra de siempre pues las catacumbas de Roma, las catacumbas de París, pues bueno, pues también estos osarios son una forma de ese, yo creo, imprescindible de ese turismo bajo tierra. Y no es difícil conocer ambos porque aquí ya contamos que en la República Checa hacer un viaje en coche te va a traer muchísimas sorpresas, muchas ciudades desconocidas que son increíbles, lo contamos y no están muy lejos unas de otras. O sea, con una hora de Brno es un país tú mismo pequeñito. Lo hiciste. Yo me quedé Exacto. Antes en el camino, pero tú continuaste y no te llevó tanto. Es un país pequeñito en el que se puede y que se viaja muy bien en coche y que está, vamos, es estupendo. No hay que perdérselo. Para país pequeñito del que os quiero yo hablar ahora, en la siguiente excursión bajo tierra, Malta. Un país querido por muchísimas civilizaciones, claro, disputado porque está en pleno Mediterráneo. Justo ahí debajo de Sicilia, que mucha gente no lo sabe ubicar en el mapa, está Malta y concretamente la visita de la que me he acordado yo pensando en este turismo bajo tierra, se ubica concretamente al norte de lo que es la isla de Malta, en Melieja, que es un pueblito donde también se puede visitar un cementerio muy coqueto, muy curioso, muy florido también, y que me gustó mucho. Pues en Melieja hay unos búnkeres muy interesantes. Estamos hablando de un país y de una isla que, claro, fue atacada enormemente durante la Segunda Guerra Mundial, sobre todo por Italia. Al mando estaba Mussolini y, bueno, pues porque en este enfrentamiento... Era una plaza estratégica de Gran Bretaña, en pleno Mediterráneo, una base fantástica. Claro, por eso sufrió muchísimos bombardeos. En 1941, concretamente, se construyó estos búnkeres de Melieja, pero ya digo, hay muchos más por el resto de la isla. Hay que diferenciar entre búnkeres y refugios. Los refugios estaban pensados para alojar a la gente durante más tiempo y los búnkeres, bueno, pues con que fuera para un momentito... Para el rato del bombardeo. Pues suficiente. De todas formas, a mí me sobrecogió muchísimo recorrer estos 500 metros de túneles, de estancias a 12 metros de profundidad, porque tenían unos cálculos para acoger a unas 5.000 personas y entonces tocaban por habitante a 0,60 metros cuadrados. O sea, medio metro prácticamente, poca movilidad. O sea, que no te puedes tumbar. Claro, bueno, eso para empezar, no te puedes tumbar, casi no te puedes mover, o sea, pensar esto, visitar el búnker pensando esto, sobrecoge y agobia bastante. Y bueno, a mí me gustó mucho, sobre todo porque hay un momento de la visita que hace una recreación, te ponen un vídeo, te cuentan pues este periodo de los bombardeos, o sea, también en números, en historias de vidas y demás, con una recreación sonora en la que parece que tiembla toda la estancia para poder revivir un poco lo que sintieron, que imagino que nada tiene que ver aún así con esto será un porcentaje muy mínimo. Cuando sabes que es de verdad, hay una pequeña diferencia. Sí. Efectivamente, pero bueno, ahí se recorren cámaras antiexplosión, estancias con, por ejemplo, una sala para la maternidad, con azulejos, que a mí me sorprendió muchísimo. Imagínate un parto durante un bombardeo. Pues es que puede pasar, puede pasar. Una clínica para lo evidente también, para las curas y demás.
Y bueno, también una sala especialmente vigilada para guardar obras de arte del Museo de la Valeta. Estamos hablando, Malta se conoce como el país del barroco, es un país, ese tono ocre, muy bonito, muy homogéneo en este estilo y bueno, que por tanto pues alberga y conserva muchas obras que tuvieron que protegerse de estos bombardeos. Pues otros no pasaron tan buena suerte y se destruyeron, pero gran parte de estas obras, de muchas de estas, se han guardado y protegido en búnkeres como este de Melieca, así que me parece toda una experiencia que os invito también a hacer. ¿Tú, Carmelo? Pues mira, de búnker a búnker, os voy a llevar ahora a uno de mis sitios favoritos de Londres. Es de verdad uno de los sitios que más me gusta de esa ciudad, que por otra parte me encanta. Pero esto tiene un significado especial también porque tiene mucho que ver con un personaje que es uno de mis ídolos históricos. Estoy hablando de las Churchill War Rooms, como les llaman, es decir, las habitaciones, el búnker en el que el gobierno británico dirigió la Segunda Guerra Mundial. Obviamente esto está en la zona de Downing Street, y está por debajo de toda esa zona y la verdad es que es bastante grande. Allí estaba todo el gobierno, todo lo esencial, porque Londres era una ciudad, recordémoslo, que en la Segunda Guerra Mundial sufrió muchísimos bombardeos, es decir, se destrozó buena parte de la ciudad y hoy incluso si vas viajando por allí, si vas conociendo y si conoces la historia, ves como muchas cosas que no se te ocurre pensarla, pero que están relacionadas con esos bombardeos, ¿no? Desarrollos arquitectónicos, zonas especiales, no sé, hay varias zonas así que dices, bueno, ¿y esto cómo está hecho así? Qué raro, ¿no? Aquí en mitad de Londres. Bueno, pues porque era una zona que a lo mejor 20 años después de la guerra seguía sin construirse y se había destrozado en su día. Lo curioso de estas habitaciones es que el 3 de septiembre de 1945, es decir, justo el día después de acabarse la guerra, a lo mejor, he puesto esta fecha, pero a lo mejor fue en mayo, que fue cuando se acabó la guerra en Europa, no estoy seguro. Pues al día después de acabarse la guerra, cerraron la puerta, pasaron la llave y se olvidaron completamente de eso que estaba ahí. Es decir, no desmontaron nada, lo dejaron todo tal y como estaba, porque bueno, más que nada porque no se iban a tomar el trabajo, bastante tenían con arreglar lo de la superficie, que como digo, la ciudad estaba destrozada. Así que todo está cuando lo visitas exactamente cuando estaban. Esto digamos, alguien pensó, oye, esto tenemos que enseñarlo de alguna forma y se preparó para el turismo mucho después, pero todo lo que visitas está exactamente como estaba durante la guerra. Las estancias donde dormían, la sala de planos, la sala de comunicaciones, los mapas, la habitación en la que dormía Churchill. Es decir, vamos, a mí me parecía, era como una cosa casi voyerística, quiero decir, que estás allí metiéndote... Un cofre, es que... Sí, ya te digo, y me encantaba. Tiene, claro, los detalles como relacionados con Winston Churchill, como por ejemplo que se pueden escuchar sus discursos. Tú vas por allí, como decía, blood, sweat and tears y todas estas cosas. Y claro, es que a mí eso me flipa, es decir, me encanta. Pero bueno, aparte de que a mí me guste, la verdad es que sí que es muy interesante. Y luego tiene, al final, cuando lo miras con un poco de esa perspectiva histórica, pues miras lo que esa gente que estaba allí, que bueno, es grande, pero que era muy poca gente, lo que esa gente logró y lo que esa gente luchó y lo que esa gente evitó. Y entonces, pues la frase aquella del propio Churchill que decía que no se refería a la Segunda Guerra Mundial, sino a la batalla de Inglaterra, que nunca tantos debieron tanto a tan pocos, pues a mí me dio que pensar que, hombre, pues a estos señores que se pasaron allí encerrados la guerra, la verdad es que todos les debemos mucho y eso también es una parte del viaje, coño, llegar allí y hacer ese homenaje, pues yo creo que también está muy bien. Me parece una visita muy original en Londres, porque yo creo que la gente cuando va a una gran ciudad suele repetir los típicos tópicos, que también lo son por algo, lugares importantes, pero esta visita me ha parecido genial. Y esto que dices de dejar un lugar, darle la vuelta a la llave y olvidarte, también ocurrió en los búnkeres de Santander, cuando los fui a visitar. Los descubrieron, iban a hacer un parking y dijeron, bueno, sí, es verdad, si aquí había este búnker, no sé qué. Y bueno, y ahora sí se pueden hacer visitas, además gratuitas y también muy interesantes. Pasa con bastantes de estas cosas. Pero ya hemos hablado de un par de búnkeres. Venga, vamos a cambiar que no sea de la búnker. Naturaleza, de la gran naturaleza que, por cierto, hay en mi tierra, León. Ya sé que soy muy pesada, pero es que estoy hablando de una de las cuevas más importantes de nuestro país, las cuevas de Valporquero, ubicadas en la montaña leonesa, en el municipio de Vega Cervera, por donde vais a atravesar, además, antes de llegar, por unas hoces preciosas calcáreas, donde pasa ahí el río. O sea, es uno de estos paisajes que se te quedan en la retina para siempre, palabrita. Abren, bueno, lo mejor para visitar estas cuevas es sobre todo hacerlo a partir de la primavera, en verano, en otoño, porque en invierno cierran.
En primavera depende también del momento y del aguacero que haya caído porque se inundan. Claro. Hay cavidades que de hecho solo se pueden visitar si haces una visita específica de espeleología y barranquismo. Mi hermana sí que ha hecho, por ejemplo, ese tipo de visita que ya es para gente, yo creo que más audaz y preparada. Con el traje de buzo y tal, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, ese tipo de visita no la he hecho, pero la normal y que recomiendo la he hecho un montón de veces y me encanta porque es una cueva, para empezar, grandísima. Hay hasta un cementerio de estalactitas, de estalagmitas, o sea, no sabes dónde posar la mirada porque realmente es abrumador recorrer todas las estancias, 1.300 metros de recorrido, o sea que hay un paseíto. Según la visita es más amplio, las más largas, de más duración y menos. Siempre vamos a ir acompañados por un guía que además va a traducir todos esos datos geológicos tan impresionantes. Estamos hablando de una zona kárstica, donde el agua va permeando a través de esa roca caliza y ha ido generando estas cavidades realmente gigantes. Estamos hablando de una formación de 1 millón de años, así que también hay que ir con mucho cuidadito porque tocar o destrozar algo supone una grandísima pérdida. Ahora estamos más concienciados, hace unos años. Y se las llevaban a casa. O sea, la gente arrancaba de todo, hacía pintadas, yo corazón no sé qué, pero hemos aprendido, yo creo. Sí, no, que decir que hay que ponerlo, que en esa época pues era lo que había, que decir, la gente no habíamos aprendido todos a tener el respeto por las cosas como sí que se tiene hoy en día. Y es impresionante ver cómo hay incluso cascadas enormes dentro de la propia cueva, o sea, a mí esto también me sorprendió muchísimo y hacer un juego que el guía siempre propone y es el juego de las pareidolias, que es que la mente siempre cuando ve formas de la naturaleza como una nube, suele tender a asociar formas pues que nosotros tenemos en la naturaleza, nuestros objetos, lo que sea. Hay una que es una señora embarazada, bueno, en fin, hay varios ejemplos, entonces esto también es divertido. ¿Sabes? Y ha ido bautizando muchos rincones de la cueva. ¿Sabes que yo nunca veo nada? Eres de los que no... Bueno, porque... No sé por qué. Tu mente va por libre, Carmelo. Falta de imaginación, pero yo no consigo ver más que 2 pedrolos ahí. Lo que sí ves son muchas efemérides, que cada vez te curras una al comienzo de este capítulo y has nombrado Viaje al centro de la Tierra, de Julio Verne, la película de los años 50, porque luego ha habido pues muchos remakes, varias películas. Se rodó en las cuevas de Valporquero, así que una de las más míticas de los clásicos también ha recibido allí. Se siguen rodando cositas, que spots y de todo, así que bueno, una buena experiencia y además siempre están a 7 grados. Si vamos en verano hay que abrigarse y si vamos en invierno, ¿no? Pues vamos a sentir, bueno, si estamos en León que pela un frío, igual de repente 7 grados nos viene muy bien. No, te quitas la cazadora ahí dentro. Y ahí te vuelves loco. Así que, bueno, os he llevado... No sé si tú también ahora quieres seguir. A ver, ¿por qué lado del subsuelo nos quieres llevar? Pues casi sin haberlo pensado, yo he hecho así como tratado de hacer cosas distintas y entonces lo que me falta es también una cueva. Y yo pensé un poco y me he acordado de unas cuevas en las que estuve no hace mucho y que están en Portugal. Que... casi te iba a decir que lo que más me gusta, no, tampoco hay que exagerar, pero una de las cosas que me gusta es que son las cuevas de Mira de Aire. Qué nombre, más bonito. Precioso, o sea, me parece una Mira cosa... de Aire. Sí, están en Portugal y están en la zona, están cerca de Fátima. De hecho, a la sierra en la que están se llama Sierra del Aire. Y no sé si será porque está vacía. Es decir, no sé si vendrá de ahí o vendrá de que es una zona ventosa, no te sé decir, pero bueno, me pareció que era una cosa. Y la verdad es que aparte de las cuevas en sí, de las que voy a hablar ahora, es un entorno natural muy bonito. Claro, Fátima siempre relacionamos con el tema religioso y la verdad es que yo no sé si lo hemos comentado aquí, pero es súper interesante desde ese punto de vista, incluso aunque no seas religioso, pero digamos un poco ver lo que pasa allí alrededor de la fe. Está muy bien, pero lo cierto es que el entorno natural que rodea al santuario es francamente, porque rodea, quiere decir, en unos cuantos kilómetros, o sea, es francamente bonito, es una zona muy bonita que vale la pena reconocer. O sea, cuando has dicho lo de que igual lo del aire es porque es un entorno vacío, ¿a qué te refieres exactamente? No, me refiero a que la Sierra del Aire, pues, si me pregunto si porque dentro de la sierra hay mucho aire, en lugar de ser todo roca, porque es un sistema de cuevas bastante grande. De hecho, la cueva que se visita es bastante grande. Entonces, no sé, ideas tontas que se me ocurren, si tendrá que ver con eso, porque muchas veces estos nombres antiguos pues vienen de alguna cosa de estas, o a lo mejor es simplemente que la sierra hace mucho aire, que pueden ser las dos cosas, no lo sé, no lo he comprobado porque me parecía más bonito que comprobarlo, dejar ahí la duda, o sea, cosa que lo comprobemos no tiene nada que ver. Y a veces hay cosas que no tienen tanta explicación, por otro lado. Efectivamente, ya está. Oye, ¿y cómo recuerdas entonces estas cuevas? Bueno, pues
Por supuesto, están las típicas formaciones de estalagmitas y estalactitas, súper bonitas, súper tal. Las cuevas fueron descubiertas en los años, creo que casi en los 50, o sea, a mediados del siglo pasado, y a partir de los años 60, durante los años 60 empezaron a prepararse para poder ser visitables. Y tienen un toque setentero, te diría yo. Es decir, ¿Ah, sí? Yo creo que hay cosas que están hechas en estas cosas que hoy en día se harían de otra forma. No digo mejor, que sí que es mejor porque se hace con más sabiduría, con más conocimientos, pero sobre todo distinto. Pero esa parte como de toque setentero, de cómo se ha arreglado, de las rutas que hay, los caminos empedrados, no sé qué, a mí me hacía mucha gracia, ¿no? Porque era como una cosa un poco de mi infancia. Y bueno, pues lo que te decía, tiene estas típicas formaciones, por supuesto también hay zonas en las que, mira, aquí está la estatua que representa a la Virgen de no sé qué y que yo, como os decía antes, no veo nada. Me llamó la atención que hay varios espacios realmente muy grandes. O sea, hay salas muy grandes de mucha altura que impresionan. O sea, que tú vas pasando por ahí así como con muchas escaleras que bajan, que suben y tal, y realmente te impresiona. Y me gustó este aspecto, como digo, setentero, pero que hace que la visita realmente fuese muy cómoda, muy fácil. ¿Sí? O sea, es una visita prácticamente, no voy a decir que para ir en silla de ruedas, porque hay escalones y tal, pero es una visita que no necesitas nada especial, que sí, llevar un zapato de suela buena porque puede estar húmedo y tal, pero no es una visita nada complicada, y eso también es un mérito que a veces no le reconocemos a algunos sitios, ¿no? Porque como también nos gusta como dárnoslas de yo solo lo más difícil y tal, pero eso yo creo que está muy bien. Están muy bien iluminadas. Y eso, para alguien que le gusta hacer fotos y que hoy en día las cámaras de fotos ya te permiten hasta incluso hacer fotos así en cuevas de estas en cuanto están un poco bien iluminadas, pues también se agradece mucho. Y la visita en conjunto duraba como 1 hora y a mí me pareció fantástico, o sea, digamos, como perfecto. Más largo ya como que tampoco habría hecho lo necesario. Para los frikis de las cuevas, pues sí, oye, pero, si pero quieren ya, exacto, pero ya digamos el extra, el extra deluxe que se lo apliquen tal. Pero a mí me pareció que todo ese conjunto, y también estas cosas, siempre que pensamos en estas cosas, yo creo que consciente o inconscientemente pensamos en todo lo que hay alrededor. O sea, no es solo esto, pues ese paisaje, esa zona de paisaje, esta zona de Portugal, que es un país que siempre nos apasiona, pues yo creo que es una visita que si alguna vez alguien está por ahí por cerca de Fátima, pues que lo sepa, que pregunte y que vaya porque le va a gustar. Me gusta mucho este análisis que acabas de hacer, porque también hablando de una cueva como lo he hecho yo, te has fijado en cuestiones que no había pensado, como es efectivamente la adaptabilidad de poder entrar sin problemas, que en las de Valporquero también ocurre, oye, pues de que esté bien iluminada. Pues sí, es verdad, yo no lo había nombrado y efectivamente es súper importante. Estamos hablando de una cueva. Que ir con la cámara te hace... No, pero cuando digo claro, bien iluminada no me refiero a que se vea bien, sino que estaba bonito. Eso es. O sea, que estaba hecho con buen gusto para darte buenas fotos, que al final, en mi caso son buenas fotos, pero al que no hace fotos también son rincones que dices, ¡ay, qué bonito! Sí, para sacarles el máximo potencial, que exacto. Por si tienen. Cuando no tuvieran esta iluminación, yo pensaba en esa gente que entraba ahí y digo, jolín, hay con una linterna. Fíjate ahora qué maravilla, efectivamente. A ver, te queda un sitio, aprovéchalo bien. Muy bien, porque aquí ni iluminación ni nada. Os quiero hablar de una visita que no está adaptada para el turismo, pero que podemos hacer como turistas y viajeros. Es al centro de la tierra, concretamente en una cuenca minera de Asturias, en Langreo. Se llama Pozo Sotón. Pertenece a UNOSA, que es una empresa nacional de minería. Sigue existiendo como mina, pero sin actividad extractiva de carbón, digamos, de negocio. Sigue activa para que la podamos ver y recorrer, pero este anuncio, este titular que he dado al principio es importante porque aquí sí que hay ciertas condiciones físicas que debemos cumplir. No es apta para menores de 16 años, por ejemplo. Bueno, tenemos que tener una serie de características pues, de salud para poder entrar. Hay varias opciones para entrar en el subsuelo. Vamos a coger también esa jaula, ver ese castillete. Esta es una de las minas más grandes en su momento en el Principado de Asturias. Hoy siguen trabajando para que esto sea posible, 600 trabajadores. Los mineros también, ellos dicen, no somos guías, somos mineros. Os vamos a contar, como comentabas tú antes también, pues toda esta experiencia
experiencia es emocionante desde el momento en el que estás fuera. Te llevan hasta la lampistería para darte tu rescatador, tu mono, lo que es todo lo que hay que llevar, que además pesa un montón, el rescatador para por si hay algún escape de grisú y todas estas cosas. Uh-huh. Ahí tienen... haces una cosa como muy vivida, ¿no? Muy real. Muy, muy solo real. Te falta picar piedra, vamos. Bueno, es que de hecho se hace ¿Picas dentro. piedra también? Porque sí. no te falta nada. Se baja hasta 800 metros. Es una barbaridad. Es una barbaridad porque normalmente estas visitas... Por eso, cuando he comentado al principio que hubo una experiencia de la que iba a hablar en la que hubo gente con la que compartí este momento, pidió salir afuera, bueno, pues ahí... O sea, la manera lenta de descender en una visita larga que puede llegar a ser de hasta 5 horas. Wow. Hay otra más corta de unas 2, 3. Yo hice una intermedia porque también fui con un grupo de periodistas, entonces, bueno, se adaptaron un poquito los tiempos para diferentes necesidades. No se puede meter ningún tipo de aparato electrónico abajo por peligrosidad y estas cosas. ¿No puedo entrar con mi cámara? No puedes entrar con cámara, yo no pude entrar con grabadora. Disgusto me has dado. Sí, a mí esto también me dio un disgusto tremendo, pero es verdad que luego sabes que, bueno, en la memoria, porque eso no te puedes sacar fotos ni nada, pues te va a quedar para el resto de la vida. Se baja por una cosa que se llama J, que son las chimeneas de carbón. Las chimeneas de carbón era donde se extraía el carbón manualmente y tienes que bajar apoyando las manos y los pies en unos maderos que están a presión colocados a modo de escalera, donde no ves el fondo. Ahí ya hubo una parte del grupo que se echó para atrás y dijo, yo no bajo por aquí, muy bien, el siguiente siguió bajando. Luego pues te montas también en las vagonetas, picas con ese martillo neumático para sacar el carbón, es decir, con pruebas durante unas horas. O sea, yo salí de ahí pensando, madre mía, una jornada de 8 horas de esto bajo tierra, en estas galerías que hay más estrechas, muchísimo más grandes, porque también te enseñan todo el sistema para extraer el carbón. O sea, me pareció de verdad alucinante. Yo volví y se lo conté esto a tanta gente que muchísimas personas que conozco lo han probado y después me han escrito para decir, oye, vaya experiencia. Y me pareció genial como un recuerdo. Luego también, para quien no pueda bajar, hay un centro de interpretación y demás que también es precioso, que recuerda pues muchísimas cosas de la vida asociada a la minería, a la vivienda minera. Sí, tenía una importancia social que no era, o sea, era un trabajo que tenía asociadas muchísimas cosas y que es muy interesante todo ese mundo. Sí, sobrecogedor y sí, en profundidad, realmente muy profundo. Sí. 800 metros de profundidad, ¿no? Sí, son un montón de pisos los que se bajan, así que recomendable. Nosotros, Carmelo, ha llegado el momento. Ha llegado el momento de despedir nuestra 4ª temporada. Hemos hecho 52 podcasts, no hemos fallado en ninguna semana. ¿Y a ti qué te ha parecido? Yo creo que nos ha quedado razonablemente bien, ¿no? Espero que sí, que nos digan nuestros oyentes y que no piensen que les abandonamos. No, esto no es una despedida. No es una despedida, al contrario. Es que en solo una semanita estamos aquí dando la tabarra otra vez. Pero sí que puedo decir que hemos renovado mucho el carrete, que tenemos muchas cosas, muchos destinos de los que hablaros, pero os pedimos que nos sigáis, que os suscribáis en todas las plataformas de podcast, que nos escribáis comentarios en nuestras redes sociales, @CarmeloJordá y @KeluRobles. Manifestaos, que nos encanta. Lo más importante, que sigáis escuchándonos. El placer de viajar, con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.